Bueno, hermanos, estamos revalorando los que son es la visión de la iglesia. El domingo pasado hablamos sobre nuestra visión como iglesia. Inclusive llamé a los que están discipulados y que vamos a llamarlos a tener un discípulo cada uno y en verdad que no sabía que eran tantos, Dios mío. Estamos cumpliendo la gran comisión de verdad y la idea está en que tengamos un hijo. Esos que todos los que pasamos en el primer culto, el segundo culto, que era el montonón de gente que hemos hecho ese trabajo de discipular, se reproduzcan en uno y ya tendríamos que alquilar entonces la escuela, porque definitivamente que es algo maravilloso como la iglesia del Señor, cuando Cristo es cabeza de la iglesia, cuando nosotros acatamos los mandatos de Él. Entonces, ¿qué aprendemos de dos modelos? Pues tenemos Cena del Señor. Tenemos dos modelos de iglesia que no tienen una sola censura, que son la iglesia de Antioquía y la iglesia de Filadelfia. Y queremos aprender de ello, queremos seguir nuestra andar. Y es un buen ejemplo a seguir como iglesia, porque acuérdense que nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo por las obras que hicimos después de haber recibido la salvación. Saber si edificamos sobre oro, plata y piedras preciosas, como dice Proverbios, o por materiales de heno, hojarasca, madera que se quema. El Señor sabe si usamos buenos materiales. Hay edificios que se ven bonitos y por dentro son materiales baratos que se queman fácilmente. Y nosotros vamos a ser llevados ante el tribunal de Cristo para saber si verdaderamente edificamos la iglesia como Dios manda, como Él ordena. Y entonces, de acuerdo a eso, y si hay temor de Dios, tenemos que someternos a lo que Él dice. Entonces, ¿qué aprendemos de estos dos modelos? Vamos a comenzar primero con Antioquía. Recuerden que tenemos Cena del Señor. Usted avíseme cualquier cosa que me entusiasmo y se me va el tiempo. Entonces, la iglesia de Antioquía era una ciudad muy importante, tipo Panamá, porteña, se encontraban caravanas de diferentes lugares, comercial, muy comercial, idolátrica, había creencias y supersticiones y todo eso, pero llegó el Evangelio y vamos a ver qué aprendemos. Aprendemos que a esa ciudad de Antioquía llegaron gente común y corriente, que vinieron escapando desde Jerusalén, y vamos a leerlo. Dice que, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, a Esteban lo apedrearon, fue el primer mártir, y ellos de allí, y teniendo como paladín importante en esa persecución, al apóstol San Pablo nada menos, tuvieron que escapar y huir de Jerusalén. Se quedaron los apóstoles en Jerusalén, el liderazgo se quedó en Jerusalén y ellos salieron huyendo. Y dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Ellos pensaron, y comenzando en Jerusalén, que la salvación era para los judíos, o que para poder ser salvo tenía que hacerse uno judío. Y en esta iglesia de Antioquía, cuando crezca, va a haber una infiltración judía que va a decir, oye, ustedes son salvos. Digo, ustedes no son salvos, ustedes son salvos, pero tienen que circuncidarse. Entonces, el apóstol Pablo tuvo que decir, no, Señor, no tenemos la circuncisión de Cristo. Hemos nacido nuevos gracias a Cristo. Entonces, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. En este caso, los griegos vienen siendo los gentiles, porque acuérdense que la cultura que imperaba en aquel tiempo era la griega, porque los griegos fueron bajo el tiempo de Alejandro Magno para adelante, la cultura griega fue la que influyó. ¿Cómo se escribió el Nuevo Testamento? En griego. Eso era el inglés de aquella época. Ahora, todo lo que era la cultura griega fue, por lo menos en Antioquía, le llevaron el Evangelio. Se saltaron la regla de hablarle a los judíos y le hablaron a los gentiles. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que hablaron también a los griegos anunciando que
el evangelio del Señor Jesús. Hermanos, ¿lo crees o no lo crees? El evangelio es poder de Dios para salvación. Independientemente de toda la cultura pagana, idolátrica, llena de costumbres y todo el mundo de parranda y de perdición, cuando llegó el evangelio a Antioquía, recibieron a Cristo. Recibieron a Cristo, y el que cree en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas pasaron? Toda nuestra vida mundana, ¿o no? Yo soy un antes y un después. Yo no soy lo que era. O ustedes sí. No, venimos a ser nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y les digo honestamente que gracias a Dios por Cristo Jesús. Porque si yo tenía mi vida entreverá, yo tenía una vida complicada. Me decía una amiga mía del banco, que hicimos una firma de abogados después, ella y yo, y trabajamos en el banco y teníamos nuestra firma, y ella recibió a Cristo conmigo, y las hermanas y todo. Ricardo, tú eres un tipo bien complicado, tipo enredado. Se ve que llevabas al mundo sobre tus espaldas. Pero Dios desbarató todo ese mundo viejo y todas las cosas viejas pasaron. ¿Y quién hace ese cambio? Cristo Jesús. Lo que tiene América Latina, nuestra América Latina que está empantanada siguiendo ideologías locas, faltó Cristo, y el que no recibe a Cristo recibe al diablo. Porque una de dos, o estás con Cristo o sigues las tinieblas, o no. Ahí está, Cristo es la luz y lo demás que es tiniebla. Entonces, ese evangelio es poder de Dios para salvación. A ver, hermano, si usted está frente a porque yo cometía a veces el error, que una persona erudita, intelectual, que a veces de repente me encontraba con un decano de una facultad y había que hablarle como que hacernos sentir que nosotros no éramos fanáticos, que hay que adornar un poco las palabras. No, hermano, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, murió y resucitó al tercer día. Tómalo o déjalo. El que cree tiene salvación. El que no cree dirá, tan loco, pero eso es decisión tuya. Pero no trates de adornar el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación por sí solo. Amén. Entonces, habla tal cual el evangelio de Cristo. El evangelio tal cual. Y dice que estos hermanos que se saltaron la regla de no llegar a los judíos, sino directamente a los gentiles, la mano del Señor estaba con ellos, dice la Escritura, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Increíble, qué pesca milagrosa. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Quiere decir que nacieron de nuevo. Nueva criatura somos. Cuando dice se convirtió, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo vino a selló esas almas por el poder del Evangelio. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos que cualquiera de nosotros, hombres comunes y corrientes, podemos llevar el Evangelio que cambia el corazón del hombre cuando lo presentamos, no importa dónde sea. Ahí el Señor tiene poder de salvación por sí solo. Segundo, también aprendemos en esta iglesia de Antioquía, recuerden que tenemos cena del Señor. Eso me lo recuerdo yo mismo. Que aprendemos que es imprescindible en toda iglesia que nazca, toda iglesia plantada en el nombre de Cristo y que haya gran número de creyentes, el discipulado. Miren ustedes, llegó la noticia, dice, de estas cosas ha oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Acuérdense que de Jerusalén, tras la muerte de Esteban, huyeron y fueron esparcidos, pero se quedaron los apóstoles. Y llegaron a oído de ellos que habían convertido gentiles en Antioquía. Y quedaron así, oye, esto se salió, pero hay que verificar este asunto, si es verdad o es mentira. O será verdad que creyeron. Y entonces mandaron a Esteban. Ahí lo dice. Dice que, y enviaron Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, porque es una gracia,
El evangelio es la salvación por medio de ¿qué? Es gracia, para que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es una gracia que estos hombres, con todo el background, todo el pasado de paganismo y de todo, se convirtieron al Señor. Es una gracia. ¿Quién es el único que tiene poder para el antes y el después? Cristo. Y dice la Escritura que se regocijó. Cuando vio este asunto, se regocijó. Estamos hablando de Bernabé. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. ¿Fieles a quién? A Dios. Pero ¿qué significa la fidelidad? La fidelidad es guardar lo que Cristo enseñó. Acuérdense que la orden suprema de Dios a la iglesia, ¿cuál es? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permanezcan fiel a las promesas de Dios. Permanezcan bien en lo que, porque el maestro, Cristo es maestro con mayúscula y es Señor, porque ordena obedecer lo que como maestro enseña. Y dice que porque Esteban era varón bueno. Acuérdense que bueno no es ninguno, pero la bondad de nosotros viene de Dios. El hombre era un hombre bueno, bondadoso, generoso, entregado, amoroso y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué tan importante es ser lleno del Espíritu Santo? Es todo. Acuérdense que la llenura del Espíritu Santo, ¿qué significa? ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo? Que andamos bajo las cualidades y bajo el poder de Cristo. ¿Qué significa eso? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las cualidades de Cristo que nos adornan cuando somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué quiere? Que más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora reproducimos eso en Cristo. ¿Cristo qué dijo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros, hermanos, los pámpanos, me estoy hablando de la vid, del árbol de la vid, del arbusto de la vid. El pámpano es una ramita enclenque, doblada, frágil. Eso somos tú y yo. Pámpano. Creemos que somos fortaleza. Mentira. Somos pámpanos. Lo bonito del pámpano de la vid es que si ella está adherida a la vid, produce un racimo de uvas tan pesado, tan nutrido, que uno dice, oye, ¿cómo se puede esa ramita sostener ese racimo de uvas? Porque Dios se vale de nosotros. Pero sepárate de la vid, ¿qué va a pasar contigo? Sepárate, corta una rama de mango y déjalo a un lado para ver qué va a pasar con ella. Se seca automáticamente, porque nosotros vivimos por Cristo. Por eso que Esteban era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué fe? Es la confianza absoluta en la palabra. En la palabra, la fe significa fidelidad a lo que Dios nos manda. Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces ya, mira, Esteban viene y ya tiene una multitud de gente que conoce a Cristo. Hermano, no podemos nosotros pensar una iglesia como Antioquía, tipo panameña, comercial, abierta. Nosotros podemos ser antioqueños bien, tranquilamente. Me refiero a antioqueños no de Colombia, sino de Jade. Pero lo que quiero transmitir es que el Evangelio de Cristo es poder de Dios por sí mismo. Si nosotros como iglesia estamos llamados, dice que dijo Cristo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si nosotros no obedecemos lo que Cristo ordena, ¿saben lo que nos va a pasar? Nos va a dar gota. Porque estamos comiendo y no accionando. Somos simplemente
oidores de la palabra, pero no hacedores. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero tenemos que darle la importancia suprema que tiene la Escritura, que es poder de Dios. La Escritura es Dios mismo hablando, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí estamos viendo el resultado. Entonces, fue tal grado de multiplicación de discípulos que había, que entonces, ¿qué hizo Bernabé? Fue a buscar al apóstol Pablo. Pablo estaba por allá, porque acuérdense que la gente de Pablo, los que eran los discípulos de Jerusalén, le tenían miedo, pues Pablo era el jefe de la Gestapo. Él estaba persiguiendo medio mundo. Entonces digo, no, él se convirtió, porque el que presentó a Pablo a los apóstoles fue precisamente Bernabé. Y que ellos le salían huyendo, él se fue. Porque también después querían matarlo los judíos. Y él se fue. Y fue entonces Bernabé que fue a rescatar a Pablo, y esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto es que la labor discipular requiere refuerzo. Requiere equipo, porque esto no es un trabajo solito. Yo no puedo ser un cura yo aquí hago. No, yo tengo que necesitar mi equipo. Un equipo, vamos a delegar, porque cada uno tiene su responsabilidad. ¿Y quiénes son los responsables? Dice ¿qué dice la Escritura? La Escritura habla de que lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Esa labor de reproducción es así, porque yo tengo un tiempo de vida aquí, terrenal. Yo no sé cuándo de repente yo voy a partir. Mi hermano Tomicú, partieron su papá y su mamá en el sepelio. El sepelio del papá, estamos llevando los restos del papá a la cripta y ahí mismo le avisaron que la mamá partió. O sea, nosotros no sabemos, mi hermano Sergio partió a su mamá. Yo no sé qué tiempo tengo yo aquí de turno al bate, pero va a haber un momento en que dice, se fue, mira, parecía fuerte, parecía que estuviera bien, pero no sabemos cuándo va a ser, porque no podemos concentrar el poder o la decisión en uno solo. Es un equipo. Entonces, ¿qué pasó con este? Vamos a ver el punto este. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Perdón, no está aquí, no, que ya lo pasé aquí. Después fue Esteban a Tarso, a ver, Tarso que viera, Pablo de Tarso. Tarso era una ciudad allá, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Una iglesia puede haber una multiplicación en un año? Sí se puede hacer una multiplicación en un año. Un año es suficiente, dedicándole con todo corazón. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Dónde se llamó cristiano? Aquí en Antioquía. ¿Y por qué será que le llamaron cristianos? Porque ellos hablaban, vamos a recibir a Cristo, ok. Oye, Cristo está trabajando conmigo en este asunto. Oye, yo estoy débil, Cristo tiene que hacer, tú eras Cristo para arriba, Cristo para abajo. ¿Cómo quedó? Cristiano. Entonces, el cristianismo no es un asunto de una etiqueta. El cristiano sigue a Cristo, vive a Cristo, obedece a Cristo, glorifica a Cristo. Se le habló cristiano por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. Entonces, hermanos, no nos subestimemos. No nos subestimemos. Nosotros podemos ser gente común y corriente. Y me alegro que sea así. Me alegro que sea así. Porque ¿quiénes son los que más dificultades tienen para obedecer a Cristo? Los que tienen están saturados de conocimientos de más. Entonces tiene que ponerle delete, borrar y después llenar de nuevo. Entonces ahí, por ejemplo, en la iglesia de campo es muy fácil llenar. Entonces, el caso mío era delete. Había mucho que borrar. Mira que donde yo iba, la primera iglesia donde fui,
la maestra de escuela dominical no quería ni que fuera. Porque era todo, sí, pero yo no estoy de desacuerdo. A mí me parece que no. El tipo ya no quería que ni viniera. Ay, qué cosa, qué dolor de cabeza con eso. ¿Y por qué lo sé? Porque me lo dijeron. La maestra no te quiere ver. Pero entonces quiere decir, ¿por qué? Porque acuérdense que la palabra de Dios enseña, redarguye, corrige e instruye. Entonces ese tiempo de redarguir fue largo para mí. Porque es borrar, delete, borrar. Redarguye, ¿qué es? Cambiar la forma de pensar de uno. Entonces el Señor, yo tardé un poco ahí, de que todo lo que estaba mal. Porque ¿saben qué? La guerra espiritual está en la mente. ¿Cómo le dijo Cristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Y Pedro 10 minutos antes le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oye, qué bien, pero cuando le dijo, pero es necesario que yo muera, y dice, oye, pero Señor, porque tienes que exagerar. Digo, apártate de mí, Satanás, porque pone la mente en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Así que pensar como hombre es pensar como el diablo. Y ahora, hermano, ahora sí estamos mal. Porque dice la Escritura que el hombre, por no tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. Y cambiaron la imagen del Dios incorruptible por semejanza de hombre y de cuadrúpedo. ¿Y ahora qué pasa? Y reptiles. Ahora hay una gente que se creen gato. ¿Cómo se llama eso? Yo no sé ni cómo. Mira cómo se lo saben, mira. Mira cómo el argot del mundo va a cambiar. Mira. Y ahí metieron Dios, le falta es trabajar, oye. Ah, no, yo soy gato, ya me quedo aquí cuidando la casa. El gato. Ve a trabajar, oye, falta es cuero. Pero ¿eso qué indica? Al apartar el hombre de Dios, están en la oscuridad, son unos monstruos. Yo pensaba que eso era cuento hasta que lo vi. Hay unos que se creen serpiente o no, culebra. Pero yo no los critico. ¿Sabe por qué no los critico? Porque en el tiempo mío yo no había ni internet, ni celular, ni computadora. Y aún así seguimos a los hippies. Allá, ¿ves? En mi pueblo, allá lejos del mundo. Y era el pelo. Si te hubiera tenido pelo largo, hebilla, basta ancha, horrible. Una moda, pero de marihuanero, ¿oíste? Eso no, horrible, horroroso, feo. Y papi, Black Power. Black Power. Ya, yo te diré una cosa, yo no puedo criticarlo, porque si yo viviera en este tiempo, Dios mío, líbranos Dios, hubiera caído en 1000 cosas, porque ¿qué significa moda? Ser originales vistiendo igualito. ¿Qué significa moda? Ponte a pensar cuántas cosas que uno cae simplemente por repetir un patrón que no viene de ellos. No son originales, somos copiones del mundo. Pero bueno, cerramos ahí. Entonces, requiere un trabajo de equipo, requiere reproducirnos. Mira, nosotros ore para que tenga un hijo espiritual a quien atender. Ore. Y esa persona no lo va a olvidar más nunca, porque ese va a ser su padre espiritual. No estoy hablando de padrino o compadre, estamos hablando de padre espiritual tipo Pablo con Timoteo. Que tengamos eso. Y ya necesitamos alquilar entonces la escuela. El segundo modelo primero fue Antioquía. Antioquía se hizo por la acción de hombres sencillos. Se requiere discipuladores que inviertan el tiempo. Porque nosotros no estamos criando gallinas, sino almas.
El segundo modelo es Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Filius, amor. Delfos, hermano. De ahí viene la palabra delfín, mi hermano, el delfín. Hay un estudio bíblico que se enseña pedagógicamente en base a las 7 iglesias de Apocalipsis. Las 7 iglesias podían representar las etapas que ha vivido la historia. Por ejemplo, ahora la iglesia de Cristo está viviendo el tiempo de la Odisea. Una iglesia ni fu ni fa, te vomitaré de mi boca, yo no necesito a nadie, yo vivo a mi estilo. No tienen a Cristo afuera de la iglesia. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan ese texto que lo usamos para evangelismo? Pero en el orden y me parece muy interesante que así es, en el orden donde hubo el mayor avivamiento fue del siglo de 1500 a 1900, hubo una predicación de avivamiento mundial. Ahí estaba John Wesley, Jonathan Edwards, estaban David Livingstone, toda esa gentío de gente, hombres de verdad, predicando el evangelio, y se convertía a medio mundo en esos 400 años. Ya después, más adelante, se metieron 7 demonios, 10 demonios con doctrinas erráticas que distorsionaban lo que Cristo enseñó. Pero nosotros podemos ser Filadelfia, no sé si me estoy haciendo entender, en tiempos de la Odisea. ¿Me estoy explicando? Una iglesia que da lo mismo, chala que Juana, una iglesia que no le da amor a la palabra del Señor. Yo quiero que tengamos el amor de Filadelfia y la estrategia de Antioquía. No es que viviendo con la misma, si no hay un cambio de corazón, Dios no está ahí. Una iglesia que tiene cabeza, si Cristo no es la cabeza, esa iglesia no es iglesia. Es una muerte cerebral. Entonces, la idea está, ¿qué hay que copiar de Filadelfia? Una sola palabra, nada más. ¿Qué dice la Escritura en Apocalipsis? Apocalipsis 3, 7 al 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. La llave que abre. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Así es Dios. Él abre. ¿Quién abre la puerta? Dios abre la puerta. Y el que la cierra y no la abre. Cuando cerró el arca de Noé, nadie podía abrirla. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta, ¿qué? Abierta. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. ¿Cómo yo sé que Dios tiene una puerta abierta para nuestra iglesia? ¿Cómo ser Filadelfia en tiempos de la Odisea? Aquí lo dice. La cual nadie puede cerrar. Puede, aunque tienes poca fuerza, ¿cuál es el secreto? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. ¿Cuándo Dios abre una puerta? Cuando ponemos por delante la palabra de Dios. Lo que pasa con nosotros, y por eso que el mundo está bajo la Odisea, y el mundo sigue la Odisea. Ya usted me está entendiendo cuando digo la Odisea, ¿no? Es que dice que en los postreros tiempos no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros para enseñar cosas que son totalmente ajenas a la palabra de Dios. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso va a ser en los postreros tiempos. Eso exactamente va a ser en los postreros tiempos. Y por eso el gran desafío es que seamos Filadelfia en tiempo de la Odisea. Ese es nuestro gran desafío. Has guardado mi palabra. Lo que pasa que ocurre que no es que hay tal grado de humanismo que la palabra de Dios no se tiene como lo que es.
Una palabra con poder. ¿Tiene poder la palabra de Dios, sí o no? Por ejemplo, ¿qué es preocupación? Preocupación es cuando algo te perturba y tienes un problema y tú comienzas a imaginarte lo que te va a pasar mañana. Preocuparse es que te estás ocupando de cosas que todavía no han llegado o que tú piensas que te van a llegar y comienzas a hacer, es una especie de espíritu de adivinación, porque tú estás anticipando algo, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué pasa? Yo vivo cautivo de un pensamiento que me perturba. ¿Y qué te dice el Señor? Por nada estés afanoso, sino ora. Y yo te voy a dar la paz que va a tener un gobierno sobre tu corazón y tu mente. Pero hay muchos hermanos que se quedan con la preocupación. Yo me preocupo, sí, pero por ahí mismo oro. No le voy a dar oportunidad porque donde ya yo me quedo cautivo a esa prisión de maldad, el diablo hace conmigo lo que le da la gana. Y pasa eso. Entonces, ¿cuándo estamos en Filadelfia? Cuando creemos y guardamos lo que, obedecemos lo que Dios dice. Porque Él no miente. Porque la palabra de Dios, primero también que no es gravosa, no pesa. No miente. ¿Es verdad o es mentira lo que yo creo? ¿O son imaginaciones mías? Y por eso que hay muchos hermanos que nunca se consagran. Simplemente quedan atrás. Digo, ¿pero qué pasa? O digo, bueno, voy a hacer un turismo por el mundo, voy por el mundial, al mundo. Y después vienen golpeados, digo, ni me cuentes. Normalmente digo, no me cuentes lo que has pasado. Yo sé que has sido atropellado por los lobos y ya. Entra al reposo de tu Señor. Pero el gran problema de nosotros es que la palabra de Dios no se conoce, no se vive, no se descansa. Por eso estamos en la Odisea. Por eso la Odisea es lo que impera en esta última época de la historia de la humanidad. Y es una iglesia simplemente lagañosa, adormitada. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? De Cristo. Nombre sobre todo nombre. Es el nombre de mi Cristo. Ante tan glorioso nombre, todo se postrará. Los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Nombre sobre todo nombre. Mi Rey, mi Señor, mi Dios está vivo. Vivo. Pero entonces, la humanidad está en la Odisea. Humanismo, puro humanismo. Y por tanto, yo quisiera solamente destacar, ya termino, tenemos cena al Señor. Cristo dijo que enseñándoles, Cristo, cuando yo digo la palabra Cristo, ¿quién está hablando? Cristo. Enseñándoles que guarden, o sea, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú dices esto y yo lo acato y yo la obedezco, yo estoy contigo, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo Dios abre una puerta de par en par? Cuando igualmente guardamos su palabra y no hemos negado su nombre. ¿Es verdad o no es verdad que la palabra de Dios es verdad? Vale la redundancia. Y quizá por eso que en mi cuarto ya no me cabe la pared de tantos textos bíblicos. Y dirá, bueno, no siga mi ejemplo, pues yo quiero estar siempre ahí. Él me habla a mí. Pero un creyente, un soldado que no conoce el arma, el fusil que tiene, oye, que te disparen ahora mismo. Y otra, entonces, termino, una aplicación. El Señor quiere hombres sencillos y comunes, que enseñen y prediquen la palabra de Dios
a toda criatura. ¿Cuál es mi manual? ¿Cuál es mi manual en ese quehacer? La palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Quién inspira la Escritura? Es Dios mismo. En Estados Unidos hubo una influencia de que no toda la Biblia es palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuál dime? Pues allí se metió el rabo el diablo. A ver, ¿cuál no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. Yo instruyo a cualquiera con la palabra de Dios. ¿Y cómo va a ser el resultado? Perfecto, maduro. ¿Y por qué es maduro? Porque está enteramente preparado para toda buena obra. Él no va a ver que alguien influye sobre él, no, él está enteramente preparado, porque fue enseñado, redarguido, corregido, instruido en justicia. Es una crianza. Eso ninguno lo produce, solamente la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué es criar? Enseñar, corregir, redarguir. Eso es criar. Por eso que la palabra de Dios produce eso. Y por último, nada más la última, para que seamos Filadelfia, que dice, ¿cuál es mi arma? La Biblia, es mi espada. Te dice, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. ¿Quién es el que yo tengo algún carisma especial en mí? O hay una personalidad arrollante, que oye, qué tipazo, sale como una electricidad de él. No, la que tiene el poder es la Biblia. Porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Acuérdense que es una espada, no es un machete. El machete nada más tiene filo por un lado. La Biblia es una espada de 2 filos, viva y eficaz. Ya yo me sé ese versículo así. Es viva porque en verdad que te habla y te va a un ángulo que no viste, ahora lo ves. Dice, eso es como cuando Cristo, que está sanando a aquel ciego y anda primero que agarra lodo y lo pone con su saliva y le dice, ¿ves algo? Veo a los hombres que son como árboles. Ajá, otro toque, pues. Ahora sí veo clarito. Bueno, hay uno que se queda nada más con el primer toque. Todavía están borrazos, pero donde entra el segundo toque, donde ya yo veo más, pero así es lo que pasa con la Escritura, que te mejora la vista. Te mejora la vista. Porque dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es el único que te puede decir esto es del espíritu, esto de tu alma. Las coyunturas y los tuétanos. Cuando decimos tuétanos, ¿qué viene siendo? El líquido de los huesos. Hay campesinos que no ven la carne por allá, que tienen un hueso colgado así. Bueno, eso yo lo vi ya, yo creo que no existe, ¿no? Pero lo bajaban así, estaban haciendo la yuca, el ñame, la cuestión, la verdura y aterrizaban el hueso y le sacaban el jugo ahí al tuétano. Cuando la palabra de Dios es la que llega ¿hasta dónde? Hasta el tuétano. A ver quién hace eso. Lo hago yo. Produce el gloria a Dios. Porque esto no es un asunto de personalidad. Eso es el producto. Por eso que hay que tener la Biblia abierta por delante. Siempre la Biblia por delante. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra vez, entonces, ¿qué significa Antioquía y Filadelfia? ¿Qué significa Antioquía y Filadelfia? Eso, puerta abierta. ¿Qué significa? Yo estaré contigo todos los días.
Nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que haga prosperará. ¿Por qué? Porque yo estoy mandando esa iglesia. Porque la cabeza de esta iglesia debe ser y es Cristo. Y uno tiene que ponerse atrás de Él, nada más. Un hombre que llegó aquí a la iglesia y me dice, yo he tratado de encontrarle una falla a usted. Y digo, pero ¿cómo tú vas a venir con ese espíritu fariseo? Y tratando, no le encuentro, pero no le encuentro, ni le vas a encontrar. Pues yo me pongo detrás de la palabra. Critica a Cristo, a mí no me vas a criticar. Porque siempre está el criticón, ¿no? El fariseo. El Señor es el que es perfecto. Y lo último, que en la enseñanza ahora con los niños, qué hermoso, verdaderamente. Hermano, tenemos que llevar a Cristo a los niños. Termina leyendo los niños. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que enseñar a los hijos? Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas con tus hijos? La palabra. Hablando de ellas cuando te sientas en tu casa. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto que viene siendo una enseñanza ¿qué? Continua, continua. Porque el verdadera enseñanza es repetir. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es esa continuidad, continuidad. Bendito Dios. Bueno, hermanos, en el nombre del Señor, yo te pido, Padre mío, que seamos Antioquía, Señor. Que con gente común y corriente, gente sencilla, llevemos la palabra de Dios a toda criatura. Padre, y que tengamos la alta responsabilidad de enseñarla y que nos digan cristianos porque te seguimos a ti. Y que seamos también Filadelfia. Filadelfia, Padre. Para que abras una puerta que nadie puede cerrar. Te lo pido de corazón, Señor. Adelante con las huestes